Si manejas de noche por la carretera libre de México a Cuernavaca, hay un punto que todos los traileros conocen, pero nadie menciona en voz alta: el kilómetro 31. No porque haya baches o curvas cerradas, sino porque ahí las reglas cambian. Lo que ves en el retrovisor no siempre te pertenece, y lo que sube a tu tráiler a veces no es humano. Yo me llamo Roberto, llevo 15 años en esto. He cruzado el país 1000 veces, de norte a sur, pero nunca olvidaré esa madrugada. Eran las 2:40 de la mañana, llevaba acero estructural rumbo a Puebla. El camino estaba despejado, ni un alma, ni un vehículo. El motor zumbaba parejo, la radio en silencio. A esa hora solo hay carretera y pensamiento. Pasando Tres Marías, empezó la neblina. Esa neblina espesa que no deja ver ni los faros del propio tráiler. Bajé la velocidad, encendí las intermitentes. Fue entonces cuando lo vi. A lo lejos, una silueta parada junto a la línea blanca. Pensé que era un ciclista o un caminante, pero conforme me acercaba, la figura no se movía. Solo estaba ahí, rígida, de frente. Reduje la marcha. Cuando estuve a unos 20 metros, el tipo levantó la mano lentamente, haciendo señal para que me detuviera. Llevaba un impermeable negro y un sombrero que le cubría el rostro. En su otra mano, una lámpara vieja que apenas alumbraba. No suelo parar, nunca, pero algo en esa escena me hipnotizó. Frené despacio y bajé el cristal. «¿Qué pasó, amigo?», grité. El tipo se acercó al costado. Su voz era profunda, hueca. «¿Va a Cuernavaca?». «Sí, lléveme, solo unos kilómetros», dudé. No se veía peligroso, pero el instinto me gritaba que no. Antes de poder responder, él ya había abierto la puerta y subido. No sé cómo. No escuché los pasos en el estribo ni el golpe de la puerta al cerrar. Solo estaba ahí, sentado, empapado. El olor fue lo primero que noté. No era sudor ni humedad, era tierra mojada y algo más, como óxido o sangre vieja. Durante varios minutos nadie habló, yo solo manejaba. Miré el reloj, las 2:55. «¿De dónde viene?», pregunté por romper el silencio. «De aquí mismo», contestó sin mirarme. «¿Cómo que de aquí?». «Del 31», dijo, y sonrió apenas, mostrando dientes grises. El aire dentro de la cabina se volvió pesado, como si la presión bajara. Las luces del tablero parpadearon. En ese momento miré el espejo y vi algo que me heló la sangre. No había reflejo del copiloto, solo el asiento vacío. Giré la cabeza bruscamente. Él seguía ahí. ¿Qué quiere?», balbuceé. «Solo terminar el camino», dijo y me miró. Sus ojos no tenían pupilas. Frené instintivamente. El tráiler se sacudió. Cuando levanté la vista, ya no estaba. El asiento estaba empapado pero vacío. Afuera, la neblina se disipó de golpe. Miré el reloj otra vez. 3:31. Me di cuenta entonces de que llevaba 40 minutos detenido en el mismo punto. Arranqué con el corazón a 1000. Cuando llegué al retén de la Policía Federal, un agente me detuvo. Me vio pálido y me preguntó si todo estaba bien. Le conté lo del hombre. El agente se quedó callado. Luego me dijo: «¿Traía impermeable y lámpara vieja?». Asentí. «No es la primera vez que lo ven. Ese tramo lo arreglaron hace años porque un trailero se volcó ahí. Murió calcinado. Nunca encontraron su cuerpo completo. Desde entonces, dicen que intenta llegar a Cuernavaca cada noche, pero nadie lo lleva más allá del kilómetro 31. Me quedé helado. Cuando revisé el asiento, el agua del impermeable seguía ahí, pero era oscura, como con restos de ceniza flotando. Desde esa noche evito ese tramo de madrugada. Y cuando alguien me pregunta por qué, solo digo lo mismo. En la carretera hay almas que siguen haciendo su ruta, aunque ya no tengan cuerpo. Si crees que esta historia fue fuerte, espera a escuchar la siguiente. Suscríbete y dale like
porque lo que viene te hará mirar 2 veces por el retrovisor antes de salir a la carretera. A Sinaloa le tengo respeto, no por lo que la gente cree, sino por la carretera misma. Entre Culiacán y Guasave hay tramos donde el asfalto se vuelve espejo de noche y la humedad sube desde los canales como un aliento tibio. Esa madrugada, a las 2:18, yo iba con una caja seca de 53 pies, sellada en el patio de una bodega en la periferia. Manifiesto: refacciones metálicas, tarimas encintadas. Peso declarado: 9 toneladas. Todo normal, salvo un detalle. El encargado me lo dijo mirándome muy fijo, como si quisiera medirme el pulso. No abras, pase lo que pase, no abras. He escuchado muchas veces ese discurso. Si algo aprendí en 12 años de carretera es que mientras el sello esté limpio y el papel cuadre, tú manejas y punto. Aún así, el tono del tipo me dejó una piedrita en el estómago. Salí a ritmo parejo. La noche estaba sin luna, el cielo raso. En la cabina olía a café viejo y a caucho. Llevaba el CB en 21, bajito, por si algún compa pedía reporte. Pasé el último semáforo de la zona urbana y la carretera quedó para mí. A las 2:43 escuché el primer toc, suave, seco, como si una tarima se hubiera asentado. Bajé un diente, dejé que el motor sostuviera. La madera trabaja, me dije. Segundo toc, tercero. Luego un raspón lento, desde el frente de la caja hacia atrás, como uñas en una puerta metálica. Me sudaron las manos. Miré el espejo derecho. La caja era una sombra larga bebiéndose mis luces. Otro golpe, esta vez más hueco, con eco por dentro. Apagué la música, dejé solo el motor y el rumor de los neumáticos. Entonces lo oí claramente. Aire. No era vibración ni fuga, era respiración. Una toma larga, una suelta lenta. Dentro de la caja, se me heló la nuca, tomé el mic del CB. Unidad 412, algunos cerca de La Paloma. ¿Escuchan? Estática. Repito, 412 entre Culiacán y Guasave. Traigo ruidos en la caja. Una voz vieja respondió al fin con ese dejo cansado de quien ha visto demasiado. No pares, 412. Si no estás seguro del sello, no pares. Sello limpio, mentí, porque no lo había revisado. Salí con prisa. Entonces no abras, si respira, que siga respirando hasta el alba. Tragué saliva. A las 3:01, otro sonido se coló por la cabina. Un golpeteo pequeño, rítmico, como si algo golpeara con un objeto contra la pared interior. Toc, toc, toc. 45 segundos exactos entre cada golpe. Me puse a contarlos para no pensar en la palabra que la cabeza repetía sola. Personas. A los pocos minutos, un olor se mezcló con el de café viejo, amoníaco suave, sudor rancio, plástico caliente. Abrí la ventila. El aire de afuera traía humedad de cultivo y tierra mojada. Adentro, el olor insistía. «No abras», me repetí, «el sello». Tenía que ver el sello. El tramo se abrió en una recta larga con acotamiento generoso y lámparas altas. Encendí intermitentes, orillé despacio y dejé el motor al ralentí. Me bajé con la Maglite y el corazón en la boca. La noche era un animal inmóvil. El zumbido de los insectos parecía aguantarse la respiración conmigo. Rodeé el remolque. El sello colgaba perfecto, numeración troquelada, plástico traslúcido sin rayas. Pasé la mano, frío. Toqué la chapa, tibia. Acerqué la oreja a la puerta. Nada. Silencio de tumba. Cuando di 2 pasos para irme, toc. Desde adentro me pegué otra vez. Conté 45. Toc. El mismo intervalo. No era pánico, era patrón. Me devolví a la cabina sin mirar la oscuridad del monte. Arranqué. A los 3 kilómetros, la respiración volvió, esta vez más rápida, como si la caja entera inhalara a mi ritmo. Empecé a sincronizar sin querer. Yo tomaba aire, la caja tomaba aire. Yo soltaba, la caja soltaba. Me estoy sugestionando, dije en voz alta,
solo para escuchar una voz humana. No funcionó. A las 3:24 entré en un puente angosto. El eco convirtió el interior del remolque en tambor. Sonó otro ruido distinto, arrastre de cadenas sobre piso. 1 minuto, 2. Después, golpes en el techo, justo arriba de la quinta rueda. Tum, tum, tum. El volante me sudó. El CB crujió. 412. ¿Sigues ahí? Aquí estoy. Si traes aliento en la caja, no lo alimentes con miedo. Foco al frente. Llegas al entronque y te quedas bajo luz hasta que amanezca. ¿Quién habla? El que aprendió tarde, dijo. No abras. Hubiera jurado que reconocí esa voz de alguna parada vieja. El que aprendió tarde sonó a epitafio. Seguí las luces del asfalto hasta una gasolinera solitaria con mini súper cerrado y 2 lámparas zumbando. Puse el tráiler bajo el cono de luz. El reloj marcaba las 3:47. El aire quedó quieto. La respiración cesó. También el toc. Bajé la cabeza sobre el volante y cerré los ojos 30 segundos. Fue un error. Un golpazo reventó el silencio, como si una tarima se hubiera caído desde 2 metros. Brinqué. Los limpiaparabrisas se activaron solos una pasada. Del espejo vi algo imposible. Vaho saliendo por la rendija superior de la puerta, como exhalación en mañana fría. Me bajé otra vez. Contra todo consejo, la lámpara hizo un cono pálido sobre la lámina. Hice lo que no debía. Puse la mano en la puerta. Estaba caliente. Apoyé la oreja. Silencio. Quise decir, ¿hay alguien? Pero la voz se me quedó en los dientes. De la nada, llegó un suru de patrulla municipal. 2 elementos bajaron con flojera de turno muerto. «Buenas», dijo uno. «¿Todo bien, jefe?» «Ruidos en la caja», contesté. «Sello intacto». El otro alumbró con su lámpara, como si esa luz fuera una orden. Toc, los 2 se miraron. El más viejo negó con la cabeza. «Si el papel dice refacciones, son refacciones. Usted no vio nada. Nosotros tampoco. No abra. Pero si hay gente, no están vivos», soltó el viejo, sin temblarle la voz. Se fueron, me dejaron con la lámpara de la gasolinera y mi corazón. Me subí, cerré, puse primera. A los 2 minutos el toc regresó, y entonces por primera vez una voz, un susurro embarrado en metal. No era palabra, era un intento de vocal, una queja que no venía de garganta sino de lámina doblándose. Quise llorar. En vez de eso, recité los puntos de control que me faltaban como si fueran un rosario. Pasó 1 hora. A las 4:51 el horizonte empezó a aclarar en gris. En cuanto el cielo palideció, los ruidos se fueron apagando como si el remolque exhalara por última vez. Al llegar al patio de descarga, el encargado me hizo señas urgentes. De una, rampa 3. Pegaron la caja, metieron el montacargas, cortaron sello. Yo me quedé a distancia, como si mirar de cerca fuera traición. La puerta se elevó y la madrugada escupió aire viejo. Adentro, solo tarimas, cajas encintadas, refacciones metálicas, nada más. Ni huellas, ni gotas, ni mantas. El supervisor se rascó la nuca. ¿Todo bien? Sí, mentí. Firmé de manos que no sentía. Antes de irme, un operador joven, ojos quemados de desvelo, se me acercó bajito. A mí me pasó hace 2 años. Mis ruidos eran pasos, descalzos. Hice lo mismo que tú. No abrí. ¿Y? Al día siguiente otro compañero sí abrió. Lo de adentro no era gente. Eran cosas acomodadas para parecer gente. Manquís, moldes, trapos. Pero olían a nosotros. Desde entonces, cuando la caja respira, yo también respiro, a su ritmo, hasta que amanece. Regresé a la cabina. En el respaldo del copiloto, empañado, había un óvalo claro como si alguna frente se hubiera apoyado ahí desde adentro. Pasé el trapo. No salió. Lo dejé. Aprendí a convivir con marcas que solo ves tú. Hoy, si me preguntan por Sinaloa, digo que es tierra buena y noche brava.
y que hay cargas que son lo que dicen ser y otras que te escuchan mientras las llevas. A esas nunca les preguntes nada, llévalas y suéltalas con el sol, porque lo que respira a oscuras a veces solo espera tu aliento para aprender a respirar de nuevo. Hay curvas que uno aprende a tomar sin pensar, pero hay una allá por la autopista de Oaxaca rumbo a Tehuantepec que ningún trailero experimentado olvida. La curva de los faros apagados. Dicen que quien baja con luces encendidas ahí no vuelve a ver el amanecer, y que los que la cruzan con los faros apagados, si tienen suerte, escuchan una voz que les dice cuándo girar. Yo me reí cuando me contaron esa historia. Pensé que era puro cuento para asustar a los novatos, hasta que me tocó bajar esa sierra una noche sin luna, y entendí por qué la gente deja flores al costado del camino. Era marzo. Llevaba una carga de refrigeradores desde Puebla hasta Salina Cruz. Todo iba bien hasta que empecé el descenso. La niebla era tan densa que parecía algodón flotando. Apenas veía los primeros 2 metros del cofre. Encendí las luces altas, pero el reflejo me cegaba aún más. Apagué una, luego la otra, hasta quedarme con las de posición. Solo una línea amarilla y la intuición me guiaban. Pasaron unos 15 minutos así, cuando noté algo raro en el retrovisor. Muy a lo lejos, entre la neblina, se veía un par de faros. No me sorprendió. Otro tráiler venía detrás, pero lo extraño fue que cada vez que giraba una curva, sus luces desaparecían. Cuando el camino volvía recto, reaparecían, rítmico, exacto, como si el conductor las apagara adrede en cada vuelta. Bajé velocidad y lo dejé acercarse. Era un camión viejo, un Kenworth blanco, con la defensa cromada oxidada. Avanzaba con precisión sin tambalearse. Lo miré por el espejo derecho. No tenía placas. El CB empezó a emitir estática. Luego una voz. Apaga las luces, 417. Era una voz de hombre, áspera, firme. Tomé el micrófono. ¿Quién habla? Apaga las luces si quieres pasar. Miré el camino. Una curva cerrada se acercaba, marcada por un letrero que apenas se leía. Curva peligrosa, límite 40 km/h. ¿Y si no las apago?, pregunté. Entonces no frenes. La radio se cortó. Pensé que alguien me estaba jugando una broma, pero cuando miré el espejo otra vez, el Kenworth ya no estaba, solo niebla. Entonces lo vi, una mancha de luces en el pavimento, como si los faros hubieran proyectado su forma antes de desaparecer. Mis manos sudaban. Apagué las luces altas y seguí despacio. La oscuridad era total. Solo se escuchaba el motor, el rechinar del freno de aire y el rugido lejano del viento golpeando la montaña. A mitad de la curva sentí que algo tiraba del tráiler hacia el barranco. Giré el volante con todas mis fuerzas. Las llantas delanteras patinaron. Iba a perder el control cuando una voz susurró justo a mi lado dentro de la cabina. Ahora. Giré instintivamente a la derecha. El camión se enderezó y pasó justo por el borde del precipicio. El corazón me latía en los dientes. Miré el asiento del copiloto. Nadie. Pero el cinturón estaba estirado, como si alguien lo acabara de soltar. Terminé el descenso con los faros apagados, rezando. Cuando llegué al primer poblado, encendí las luces y estacioné en una gasolinera. El despachador, un hombre mayor, me miró pálido. ¿Usted bajó por la sierra con la niebla así? Sí, con luces encendidas o apagadas. Apagadas. El hombre suspiró. Entonces le fue bien. Si las hubiera prendido, habría visto lo mismo que vieron los otros. ¿Los otros? Los que no frenaron. Me contó que hace años, en esa misma curva, un tráiler cargado de gas se salió del camino. Los rescatistas nunca encontraron el cuerpo del chofer ni el tanque. Desde entonces, los traileros dicen que el conductor sigue guiando a los que bajan sin ver. Algunos lo escuchan decir ahora.
Otros solo sienten el volante girar solo. Antes de irme, el despachador me advirtió algo más. Si alguna vez lo vuelve a escuchar, no le agradezca, no le hable, solo siga. Él no sabe que está muerto. Esa noche dormí en el estacionamiento con el motor apagado, mirando el reflejo de mis luces en el pavimento. A veces, cuando el aire sopla fuerte, todavía me parece escuchar un susurro en la cabina. Apaga las luces 417. Eran casi las 3 de la mañana cuando decidí detenerme a descansar. Venía desde Mazatlán rumbo a Guadalajara y el cansancio me estaba ganando. La autopista del Pacífico tiene zonas donde no hay ni señal, ni casetas, ni luces, solo la selva y la carretera. Pero justo cuando empezaba a buscar un sitio para parar, vi un letrero pequeño, oxidado, que decía Parador El Mirador, a 2 kilómetros. No lo conocía. En mis 15 años manejando esa ruta jamás había visto ese lugar, pero la fatiga pesaba más que la curiosidad. Giré hacia la desviación. La brecha era angosta, de concreto agrietado. Al fondo se veía un parador viejo, con una pequeña gasolinera, un restaurante y 2 luces amarillas que parpadeaban. Apagué el motor. El silencio me reventó los oídos. Ni grillos, ni viento, ni autos pasando. Solo el zumbido de los tubos fluorescentes. Bajé a estirar las piernas y sentí el aire caliente del Pacífico mezclado con el olor a mar podrido. Había un restaurante con el letrero abierto en rojo, aunque no se veía nadie dentro. Entré. Las mesas estaban cubiertas de polvo, y en una esquina una mujer muy delgada, de unos 50 años, limpiaba un vaso con un trapo sucio. Me sonrió. ¿Va lejos, joven?, me preguntó. A Guadalajara, respondí. Buena ruta, pero no maneje más de noche. Aquí las sombras caminan solas. Su frase me sacó una sonrisa nerviosa. Pedí un café y unos huevos. El café llegó tibio, amargo, los huevos fríos. Aún así, comí. La mujer me miraba todo el tiempo, sin parpadear. ¿Hace mucho que trabaja aquí?, pregunté. Desde que se construyó la autopista, dijo. Pero ya casi nadie pasa. Los tráileros nuevos no conocen este lugar. De pronto, escuché el rugido de un motor afuera. Otro tráiler. Me asomé. Era un Kenworth azul, estacionado junto al mío. Vi al chofer bajar, un hombre alto, con chamarra oscura y gorra. Entró al restaurante sin mirarme. Se sentó 2 mesas atrás. La mujer lo saludó con un «Buenas noches, don Cuco». Ese nombre me heló la sangre. Había escuchado de él. Un trailero viejo, desaparecido hacía años en esa misma autopista. Intenté hablarle, pero el tipo no me miró. Se quedó mirando su taza vacía, inmóvil. ¿Quiere café?, preguntó la mujer. Él asintió sin decir palabra. El aire se volvió pesado. Sentí un cosquilleo en el cuello. Miré mi reloj, las 3:33. Cuando volví la vista, el hombre ya no estaba. Ni su taza, ni su silla. La mujer seguía en la barra, limpiando el mismo vaso, con la misma sonrisa. ¿Y el señor?, pregunté. ¿Qué señor?, respondió ella. Salí del restaurante casi corriendo. Afuera mi tráiler estaba igual, pero el otro ya no. Ni rastro de las llantas en el suelo, ni ruido de motor alejándose, solo el aire, quieto. Subí, encendí el motor y justo antes de salir del parador, miré el letrero de entrada por el retrovisor. Decía Parador El Descanso, no El Mirador. Pensé que me había confundido, pero al día siguiente, cuando pasé por el mismo punto de día, el lugar no estaba, solo monte, ni gasolinera, ni restaurante, ni letrero. Pregunté en una fonda unos kilómetros adelante. Un señor mayor me dijo, «Ah, sí, ese parador existió hace más de 20 años. Lo cerraron después de un accidente. Un tanque explotó y murieron todos, la dueña y varios choferes.
Dicen que por las noches sigue encendido el letrero para que los traileros cansados se detengan. ¿Y la mujer? Era la dueña, se llamaba Luz. Desde ese día, cada vez que paso por esa autopista de noche, no miro los desvíos. Aunque tenga sueño, sigo de largo, porque a veces el descanso que ofrecen en la carretera no es para el cuerpo, sino para el alma. Y si alguna vez ves un letrero oxidado que dice El Mirador o El Descanso, sigue derecho, no entres, porque puede que sí te sirvan café, pero nunca vuelvas a despertar de verdad. Si llegaste hasta aquí, estás dentro del viaje, y lo más oscuro aún no comienza. Suscríbete, deja tu like y quédate hasta el final, porque los próximos relatos harán que dudes de cada parada que veas en carretera. A veces la carretera no se lleva a la gente, solo los guarda. Y eso fue lo que pasó con la Unidad 74, un tráiler que desapareció en la autopista entre Querétaro y San Luis Potosí, y que 3 años después reapareció en el mismo punto exacto donde lo habían visto por última vez. Yo conocí al chofer. Se llamaba Mario Esquivel, un tipo serio, callado, buen compañero. Habíamos compartido ruta varias veces. Llevaba materiales de construcción y conocía esa autopista como la palma de su mano. Aquella noche de noviembre salió de Celaya rumbo a Saltillo. Se despidió por radio con su típico "Nos vemos". En el entronque, viejo, nunca llegó. La búsqueda fue intensa. Policía, rescate, helicópteros, nada. Ni rastros del camión, ni pedazos de llanta, ni señal en el GPS. Simplemente se había borrado. Con el tiempo lo dimos por perdido. 3 años después, yo pasaba por el mismo tramo a las 2:00 de la madrugada. La autopista estaba vacía, el cielo sin luna. Justo al pasar el kilómetro 142, vi algo que me hizo frenar de golpe, las luces traseras de un tráiler detenido en la orilla. El modelo, el color, el número de unidad. Era el 74. No lo dudé, bajé y caminé con la linterna en la mano. La chapa decía Esquivel Transportes. El mismo logo, el mismo color. La pintura estaba intacta, ni un rasguño. Me acerqué a la cabina. Las luces estaban encendidas y dentro el motor vibraba como si acabara de arrancar. Golpeé la puerta. «Mario, Mario, viejo, ¿eres tú?» Silencio. Volví a golpear. Nada. Di la vuelta y subí al estribo del lado del copiloto para mirar adentro. Lo que vi me heló la sangre. Mario estaba ahí, sentado, las manos en el volante, el cuerpo perfectamente erguido, los ojos abiertos, fijos en la carretera. Parecía vivo, pero no lo estaba. Abrí la puerta temblando. El aire dentro olía a tierra húmeda y diésel. Toqué su hombro, estaba frío, rígido. El tablero marcaba 00.00 y el reloj del tacógrafo estaba detenido desde la misma noche de su desaparición, 12 de noviembre, 2:18 am. Retrocedí tropezando con la grava. En ese momento, el radio CB del tráiler se encendió solo. «Aquí, Unidad 74, reporte posición». Era su voz, exacta. Mi garganta se secó. «Mario, ¿dónde estás?», logré decir. «Aquí, en la ruta», contestó la voz. «Pero estás muerto, Mario». «No todos los que seguimos la ruta estamos vivos, compa». El CB se llenó de ruido. Corrí hacia mi camión, subí y arranqué. Miré por el retrovisor. Las luces del 74 seguían encendidas, inmóviles. Cuando llegué al siguiente retén federal, conté lo que había visto. Los agentes me siguieron hasta el lugar, pero cuando llegamos, no había nada. Ni el camión, ni huellas, ni marcas en el asfalto. Pensaron que estaba loco. Pero una semana después, otro trailero juró haberlo visto en el mismo punto, a la misma hora, con el mismo chofer inmóvil al volante. Con el tiempo, la historia se regó entre nosotros. Algunos dicen que el 74 aparece cada aniversario de su desaparición, justo entre las 2 y las 3 de la mañana, siempre encendido, siempre esperando algo.
Otros aseguran haber escuchado su voz por el CB pidiendo reporte de posición, como si nunca se hubiera ido. Un amigo, más supersticioso que yo, dice que los camiones tienen alma y que el 74 no es un fantasma, sino un vehículo que se niega a detener su último viaje. Lo cierto es que desde esa noche, cada vez que paso por ese tramo, bajo la velocidad y miro al horizonte, porque a veces, cuando el asfalto refleja las luces de lejos, parece que hay un tráiler esperándote, y si te acercas lo suficiente, juran que el chofer te mira, asiente con la cabeza y dice: «Nos vemos en el entronque, viejo», y desaparece. Veracruz tiene caminos que parecen hechos para probar la fe del hombre. Rutas que se pierden entre cañaverales, ríos y montañas, donde el aire es tan espeso que se siente en los pulmones. Pero hay un tramo entre Córdoba y Tierra Blanca que tiene fama de hablarle a los muertos. Los traileros viejos lo llaman la franja muda, porque ahí las radios dejan de transmitir, los teléfonos pierden señal y los motores empiezan a sonar diferente. Dicen que ese tramo se abre de vez en cuando para dejar pasar mensajes que no pertenecen a este mundo. Yo no lo creí hasta que escuché el último mensaje de mi amigo Toño, una semana después de su entierro. Toño y yo manejábamos para la misma empresa. Compartimos ruta por años, turnos, comidas frías y desvelos. Era alegre, supersticioso, siempre llevaba una estampita pegada en el tablero. Un viernes salimos juntos desde el puerto de Veracruz rumbo a Oaxaca. Él iba adelante. Yo lo seguía a unos 20 minutos. La última vez que hablamos por el CB fue a las 2:11 de la madrugada. «Ya casi llegamos, viejo. Voy prendiendo la luz del café», me dijo riendo. «Guarda un poco, que el mío ya se enfrió», le contesté. Fue lo último. 10 minutos después, una llamada por radio interrumpió la calma. «Unidad 51, reporte accidente en el kilómetro 198. Camión volcado». Era él. Su tráiler se había salido de la carretera en una curva. No sobrevivió. Una semana más tarde, me tocó volver a pasar por el mismo tramo, solo. No quería, pero no podía rechazar la carga. Eran las 2:00 en punto cuando el CB que yo llevaba apagado se encendió solo. Un crujido de estática, luego una voz. «¡Viejo!». Me quedé paralizado. Era Toño. Su voz, su tono, su respiración. «Toño», susurré, «¿dónde estás?». Silencio. «Toño, ¿me copias?». «Sí, pero no por mucho», respondió. «¿Qué estás diciendo? ¿Qué es esto? Solo quería avisarte que no te detengas aquí y no lo hagas». «¿Por qué?». «Porque lo que se llevó mi camión todavía está aquí. Espera otro». El sonido del motor cambió de tono, como si el aire se espesara. La temperatura bajó de golpe. Miré los costados del camino. Los cañaverales se movían como si respiraran. La voz siguió. «No voltees si escuchas mi nombre. No soy yo». El CB crepitó. ¿Qué hago?» «Sigue derecho hasta ver la curva iluminada. Y cuando la veas, no frenes». La radio se apagó. Seguí manejando. El corazón me latía tan fuerte que podía oírlo. A los pocos minutos vi las luces de la curva, reflectores anaranjados en forma de herradura. Y entonces escuché golpes, 3, en el techo del tráiler. Bum, bum, bum. Pensé que era el viento, pero luego una voz, ronca, profunda, gritó mi nombre desde afuera. «¡Lalo, ayúdame! ¡No me dejes!». Era la voz de Toño. Idéntica. El instinto me dijo que mirara por el espejo. Lo hice y me arrepentí. Detrás de mí, a unos 20 metros, un tráiler venía siguiéndome con las luces apagadas, pero no había nadie en el asiento del conductor. Solo una silueta rígida, las manos sobre el volante, los ojos brillando con reflejos naranjas. Pisé el acelerador con todas mis fuerzas. El otro camión me siguió durante varios kilómetros hasta que desapareció sin dejar rastro. Al amanecer, cuando llegué a la base, conté lo sucedido. Nadie me creyó.
pero uno de los mecánicos, al revisar mi tráiler, encontró algo en la parte trasera. 3 marcas de manos grandes, grabadas en la lámina con hollín, como si alguien se hubiera aferrado con fuerza desde afuera. No volví a usar el CB durante meses, hasta que una noche, sin darme cuenta, lo encendí de nuevo, y en medio de la estática, una voz familiar me dijo: «Gracias por no frenar, viejo». El silencio que siguió fue tan profundo que juraría que hasta el motor dejó de respirar. Desde entonces, cada vez que paso por ese tramo, le dejo un poco de café en el tablero. Y juro por mi vida que a veces el vaso se vacía solo. Dicen que entre Zacatecas y Durango hay una caseta que no aparece en los mapas. Una que solo abre de noche, sin logotipo, sin barreras automáticas y sin personal visible. Salvo un viejo que cobra en efectivo y no devuelve cambio. Los traileros la llaman la caseta muerta, y nadie sabe a ciencia cierta en qué punto está. Lo único que se repite en cada testimonio es esto: si cruzas por ahí, el recibo que te entregan siempre tiene la fecha de tu muerte. Yo no creía en esas cosas hasta que me tocó verla. Era una madrugada fría, como a las 2:30. Venía desde Torreón con una carga ligera de tarimas vacías. La carretera estaba vacía, ni un faro a lo lejos. Encendí la radio para mantenerme despierto, pero solo sonaba estática. Pasaron unos 20 minutos y de pronto vi luces, una caseta iluminada, pequeña, con 3 carriles y un letrero que decía: «Peaje KM 308, efectivo solo». No recordaba esa caseta. Pensé que era nueva. Bajé la velocidad y me formé en el carril derecho. No había coches delante ni detrás. Dentro de la garita, un hombre delgado, con gorra vieja y chaleco fosforescente, se acercó lentamente a la ventanilla. «Buenas noches, patrón». «Buenas», respondí. «¿Cuánto es?» «Depende de cuánto pese el alma», dijo con una sonrisa. Reí pensando que era una broma. «¿Y cuánto marca la báscula?» «Lo justo», contestó, extendiendo la mano. Le di un billete de 200. Él lo tomó con dedos largos, casi huesudos, y me entregó un recibo amarillo. «No olvide su comprobante», dijo. Arranqué, pero no alcancé a avanzar ni 50 metros cuando vi por el espejo que la caseta había desaparecido. Ni luces, ni torres, ni pavimento distinto. Solo carretera continua. Me temblaban las manos. Saqué el recibo del tablero. Decía: «Peaje pagado, unidad 512, fecha 22/11/2025, hora 2:41 AM». Exacto el momento en el que estaba leyendo, pero lo peor fue la línea final, escrita a mano con tinta roja: «Último cruce confirmado». Me quedé sin aire. Guardé el papel en la guantera y seguí manejando. A las 2:42, la radio, que llevaba apagada, se encendió sola. «Gracias por el pago, 512», dijo la voz del mismo hombre. «¿Quién eres?», grité. «El que cobra lo que la vida olvida». El sonido se distorsionó. Luego, silencio. Durante los siguientes kilómetros, cada señal de tráfico estaba cubierta por una neblina baja. El asfalto parecía alargarse más de lo normal. Pasaron 20, 30, 40 minutos y no encontraba salida ni caseta real, hasta que vi un retén de la Guardia Nacional. Frené, bajé y conté lo ocurrido. El oficial me miró raro. «Caseta en el 308. No hay ninguna. Esa zona está cerrada desde hace años». «Yo la crucé hace menos de 1 hora», insistí. El hombre me pidió el recibo. Cuando lo saqué, el papel ya no era amarillo. Era gris, quebradizo, con letras casi borradas, pero todavía se alcanzaba a leer la fecha: 22/11/2022, 3 años atrás. El oficial palideció. Ese fue el día que se incendió la caseta vieja. Murieron 2 cobradores dentro. Desde entonces nadie usa ese tramo de noche. Guardé el recibo, no dije nada más. Seguí mi camino con el corazón apretado, pensando en las palabras del viejo. Depende de cuánto pese el alma.
Un año después, en la misma fecha, me tocó volver a pasar por esa ruta. Era de día, el cielo despejado. En el kilómetro 308 solo había restos carbonizados, una estructura oxidada y un letrero derrumbado. Entre las cenizas algo brilló, me bajé, caminé despacio y lo recogí. Era un trozo de papel amarillento, quemado por la mitad. Decía, peaje pagado, unidad 512, fecha 22/11/2025. La misma que en mi recibo, la fecha de hoy. No me detuve, ni siquiera miré atrás, porque si algo aprendí esa noche es que en las carreteras mexicanas, algunos peajes no los cobra la Secretaría, los cobra la muerte. Cada trailero tiene un punto en su ruta donde acelera sin mirar atrás. El mío está en la carretera de San Luis Potosí, hacia Matehuala, justo antes del antiguo puente del río Santa María. Un paso que todos evitan cruzar de noche, no porque sea peligroso por el tráfico, sino porque, si te atreves a frenar, escuchas el llanto. Y si te detienes, los ves. Era medianoche cuando me tocó ese tramo. Venía solo, con carga liviana y el tanque lleno. Había niebla baja, pegada al suelo, y el río brillaba débilmente por la luz de la luna. El puente era largo y estrecho. Las barandillas de metal estaban oxidadas y cubiertas de nombres escritos con aerosol. Algunos nombres tenían fechas, otros solo una palabra, perdón. Puse las intermitentes, bajé a segunda, iba despacio, concentrado, cuando escuché algo que me erizó la piel, un llanto agudo, infantil. No venía del monte ni del río, venía de debajo del puente. Aceleré un poco, el sonido aumentó, era claro, dos voces. Mamá, ayúdame. Me quedé helado, no quise mirar, pero al final lo hice. En el espejo vi algo corriendo por el arcén del puente. Dos figuras pequeñas, de blanco, niños, descalzos. Pisé el acelerador. El motor rugió, pero el ruido no los ahuyentó. Las figuras se acercaban, corriendo a la misma velocidad del camión. Uno de ellos golpeó la puerta del copiloto. Toc, toc, toc. Miré por reflejo, y ahí estaban, dos niños empapados con los ojos vacíos, el cabello pegado al rostro y la piel gris. Frené con todas mis fuerzas al salir del puente. El camión derrapó. El corazón se me iba a salir del pecho. Bajé del vehículo con la linterna en la mano. No había nadie, solo el eco del río y el silbido del viento. Me arrodillé para mirar por debajo del puente. El agua era oscura, lenta, pero algo flotaba, una muñeca sin cabeza, cubierta de lodo. Al levantar la vista, me di cuenta de que estaba justo frente a una cruz blanca clavada en el concreto. En ella, dos nombres, María y Tomás, y la fecha, exactamente la misma del día. Sentí una corriente helada en la espalda. Retrocedí. Cuando subí al camión, las marcas de pequeñas manos estaban en el vidrio del copiloto, mojadas, marcadas desde adentro. Arranqué sin mirar atrás. A los pocos minutos, la radio CB chispeó. Unidad 303, dijo una voz de hombre. Aquí 303. ¿Escuchaste los niños? Sí. No los ignores, dijo la voz. Ellos avisan. ¿Avisan qué? Pregunté. Silencio. Luego, apenas un susurro. Que el río se va a cobrar otro. Una hora después, al amanecer, supe que un tráiler se había caído al río, justo en el puente viejo. El conductor no sobrevivió. No volví a cruzar ese tramo de noche. Y cuando alguien me pregunta por qué, les digo que la carretera a veces tiene guardianes, pero que no todos son de este mundo. Así que si un día escuchas el llanto de un niño en plena oscuridad, no frenes, reza y sigue. Si estás escuchando esto de noche, no te detengas ahora. Suscríbete y dale like, porque lo que viene es aún más oscuro, más real y más imposible de olvidar. Los últimos relatos te harán dudar de cada sombra que veas en tu retrovisor. En las carreteras del norte, entre Chihuahua y Sonora,
Hay largos tramos donde puedes manejar 3 horas seguidas sin ver un alma. Solo desierto, viento y sombras que se mueven con las luces del tráiler. En ese vacío, la mente juega con uno. O eso creía. Hasta que paré en una gasolinera que solo existe cuando el reloj marca la medianoche. Fue hace 4 años. Venía desde Delicias rumbo a Hermosillo, con carga pesada de maquinaria agrícola. Tenía más de 6 horas sin parar, el tanque casi vacío y el cansancio pegado a los párpados. Eran las 11:52 p.m. cuando vi un letrero que me devolvió la esperanza. Gas, servicio 24 horas, 5 kilómetros. No dudé. Seguí el camino y a los pocos minutos apareció una estación solitaria, iluminada con luces blancas que zumbaban, 3 surtidores, un pequeño local y un letrero de precios clavado en el suelo. Me detuve junto a la bomba número 2. El aire olía a gasolina vieja y arena caliente. Un joven con gorra roja y overol azul salió del local. «Buenas noches, jefe. Tanque lleno». «Sí, por favor. ¿Tienen baño?» «Claro, al fondo, junto a la oficina». Mientras llenaba el tanque, caminé hacia el baño. El piso de cemento estaba agrietado y las paredes manchadas de humedad. Al entrar, noté algo extraño. Los espejos estaban rotos, todos. Solo quedaban fragmentos que deformaban mi reflejo. De repente, escuché pasos detrás de mí. Me giré. Nadie. Volví al camión. El surtidor seguía marcando. El joven estaba quieto, mirando hacia la carretera, con la manguera aún en la mano. «¿Todo bien?», pregunté. «¿Viene solo?», me dijo sin girarse. «Sí». «Entonces, ¿quién está en su cabina?». El corazón se me fue al suelo. Miré. Y sí, había una silueta sentada del lado del copiloto, una figura oscura, inmóvil. Corrí, abrí la puerta del tráiler y no había nadie. Solo el asiento hundido, como si alguien se hubiera sentado allí por mucho tiempo. Cuando volví a mirar al empleado, ya no estaba. La manguera seguía conectada, pero el contador del surtidor estaba en 0. Fui hasta el local para buscarlo. Adentro no había nada, ni mostrador, ni luces, ni ruido. Solo una puerta cerrada con un cartel descolorido que decía «Clausurado por accidente, 2009». Salí corriendo. Subí al camión, arranqué con el tanque casi vacío y miré por el espejo. La gasolinera seguía ahí, iluminada, con el joven parado frente a la bomba, mirándome irme. Pero al pasar la curva, todo desapareció. Llegué a Hermosillo al amanecer, con el combustible en reserva. Cuando conté lo que vi, los mecánicos se rieron al principio, pero uno de ellos, un señor mayor, palideció al oír la ubicación. ¿Dijiste kilómetro 187? Sí. Esa gasolinera explotó hace años. Se incendió una pipa con todo el personal dentro. Murió un muchacho con gorra roja. Desde entonces los traileros dicen que si la ves encendida, no te detengas, porque si cargas ahí, tu tanque nunca se vacía, pero tampoco vuelves a llegar. Pensé que era una forma de asustar, hasta que revisaron mi odómetro. Según el registro, había recorrido 300 kilómetros más de los que marca la ruta real, y en todo ese tiempo no había gastado ni una gota de combustible. Desde entonces, cada vez que conduzco de noche y veo una luz blanca en medio del desierto, bajo la mirada y sigo derecho, porque algunas estaciones no venden gasolina, te venden tiempo, y el tiempo siempre se cobra. Hay un pedazo de carretera entre Reynosa y Ciudad Victoria que muchos choferes evitan a toda costa. No aparece en los mapas nuevos y si le preguntas a los locales, te dicen que esa cinta de asfalto fue clausurada hace años por hundimientos y accidentes fatales. Pero algunos aseguran haberla tomado por error y encontrar en ella algo que no debería estar ahí. Yo soy uno de esos. Era una madrugada nublada, con viento caliente del Golfo.
Venía con carga ligera, bidones vacíos, nada especial. El GPS se me trabó al pasar el kilómetro 204. Intenté recalcular la ruta, pero el dispositivo marcó una desviación que no recordaba. Tramo alterno, 16 km. Pensé que sería un atajo. Giré. La carretera era más estrecha, con el pavimento viejo y cuarteado. A los lados, árboles secos y postes sin cables. No había señal de radio, ni tráfico, ni un alma. A los pocos minutos vi algo a lo lejos, una figura parada al borde del camino, levantando el pulgar. Un hombre, joven, delgado, con chamarra vaquera y mochila. No suelo levantar a nadie, pero algo en su postura me dio confianza. Reduje la marcha, abrí la puerta del copiloto y él subió rápido. «Gracias, patrón», dijo, con voz cansada. «¿A dónde vas?» «Hasta donde me deje». El aire dentro del camión cambió. Hacía frío, aunque afuera seguía cálido. El tipo no hablaba mucho, solo miraba al frente, inmóvil, las manos sobre las rodillas. Pasaron unos minutos en silencio, luego me preguntó: «¿Hace mucho que maneja esta ruta?» «Sí, varios años, pero este tramo no lo conocía». «No muchos lo conocen, solo los que todavía deben pasar por aquí». Me extrañó su respuesta. «¿Cómo que deben?» «Los que no llegaron», dijo sin apartar la vista del camino. Tragué saliva. «¿Cómo dijiste? ¿Los que murieron aquí?» En ese instante el motor se ahogó un segundo, como si hubiera pasado por un charco profundo. El GPS se apagó. Intenté mantener la calma. «¿Y tú? ¿Vienes de ahí?», pregunté. Él sonrió apenas. «Más o menos». El silencio volvió. Unos kilómetros después me señaló algo adelante, una curva cerrada con una cruz al costado. «Ahí fue donde todos nos fuimos», dijo. «¿Nos?», pregunté, mirando de reojo, pero el asiento del copiloto estaba vacío. No escuché la puerta abrirse, ni el viento entrar, nada. Solo el eco de mi respiración. Frené de golpe, bajé del camión. Caminé hacia la cruz. Tenía una placa de metal oxidada. Leí el nombre grabado, Luis Antonio Gutiérrez, y debajo una frase: «Siempre me llevabas a casa». El corazón me dio un vuelco. Regresé corriendo al tráiler. En el asiento del copiloto había una mancha de polvo con la forma exacta de una silueta sentada. Cuando encendí el motor, la radio se activó sola, sin que yo la tocara. «Gracias por el aventón, patrón», dijo una voz familiar. «¿Luis?», susurré. «Ahora sí llegué». El sonido se cortó. Miré el GPS. Había vuelto a funcionar, pero marcaba mi posición como si nunca hubiera salido de la autopista principal. No había registro de ningún tramo alterno. Al llegar a Ciudad Victoria, conté lo ocurrido. Un operador veterano me escuchó serio, sin burlarse. «Sí, ese chavo existió», me dijo. «Murió hace 10 años en un accidente con un camión como el tuyo». «¿Y por qué aparece en la ruta?» «Porque siempre intentó volver a casa. Dicen que si lo levantas te guía sin que te pierdas. Pero si no lo haces, el tramo se traga tu camión». Nunca supe si fue suerte o destino haber parado esa noche. Solo sé que, desde entonces, cada vez que veo a alguien pidiendo aventón en una carretera desierta, bajo la velocidad y lo miro 2 veces, porque puede ser alguien perdido, o alguien que ya encontró el camino, pero sigue esperando que lo lleven. En la Sierra Madre Occidental, la carretera que conecta Durango con Mazatlán atraviesa montañas que parecen tragarse la luz. Hay túneles antiguos, construidos en roca viva, donde el sonido del motor rebota como si no quisiera salir. Uno de esos túneles, el más corto, pero también el más temido, guarda una historia que ningún trailero olvida: la mujer del túnel 9. Yo escuché de ella durante años, pero no creía, hasta que una noche la vi. Venía bajando la sierra, cargado de refacciones. Eran las 2 de la madrugada. No había neblina ni lluvia, solo oscuridad.
y ese silencio espeso que cubre los caminos de montaña. Al acercarme al túnel, las luces del tablero parpadearon. Un fallo eléctrico, pensé. Bajé la velocidad y entré. El túnel era corto, apenas unos 300 metros, pero dentro parecía no tener fin. Las luces amarillas del techo titilaban como si respiraran. A medio camino, la radio del camión se encendió sola. Un susurro apenas audible salió del altavoz. «¿Por qué me dejaste?» Pisé el freno. La voz se repitió. «¿Por qué me dejaste?» Pensé que era alguna interferencia hasta que la vi. Al borde del túnel, una figura femenina vestida de blanco caminaba despacio, arrastrando el pie derecho. Su cabello negro caía sobre la cara y a cada paso dejaba un rastro de humedad en el suelo. No corrí, no grité, no podía moverme, solo observé mientras pasaba junto a la cabina y me miraba. Sus ojos no tenían brillo, solo oscuridad líquida. «Tú también dijiste que volverías», susurró. El aire dentro del camión se congeló. Mi aliento se volvió visible. Aceleré a fondo. La salida del túnel se veía al final como un punto blanco, pero no importaba cuánto pisara el pedal. El túnel no terminaba. El odómetro marcaba 5 kilómetros y seguía adentro. El mismo tramo, las mismas luces, el mismo eco. Empecé a rezar y de repente, sin transición, salí. La carretera volvió a la normalidad. El motor rugía. El reloj marcaba las 3:11 a.m. Respiré, aliviado, pero cuando miré por el espejo lateral, ella seguía ahí, sentada en el borde del tráiler, con la cabeza inclinada. Me siguió durante varios kilómetros, hasta que, sin aviso, se desvaneció como niebla al amanecer. Al día siguiente, en un parador de la sierra, conté lo ocurrido. El cocinero me escuchó sin interrumpir. «¿La viste, verdad?», dijo finalmente. «¿A quién?». «A la del túnel 9. Murió hace 20 años. Iba con su marido en un tráiler. Chocaron dentro y se incendió todo. El hombre salió, pero ella no. Desde entonces, cuando un chofer dice, ya casi llego, ella aparece. Dicen que busca a su esposo. Tragué saliva. ¿Y qué pasa si te detienes? Nadie lo ha contado. Esa noche dormí con la cabina cerrada y el rosario colgado del retrovisor. Cuando me desperté, al amanecer, había una marca en el parabrisas, una huella de mano delgada, mojada, y junto a ella, escrita en el polvo, una palabra: «Volviste». Desde entonces paso por la sierra solo de día, y cuando entro a un túnel, bajo el volumen de la radio y me concentro en el asfalto. Porque si escuchas una voz que dice, «¿Por qué me dejaste?», no respondas, solo acelera. Hay algo que ningún trailero admite abiertamente, pero todos tememos. Conducir de noche y ver un camión igual al tuyo reflejado en el espejo, cuando no debería haber ninguno. Eso fue lo que me pasó una madrugada en la carretera entre Tepic y Guadalajara. Y desde esa noche, cada vez que veo unas luces acercarse por detrás, el corazón me late distinto. Había salido tarde, con carga ligera. El cielo estaba cubierto, el viento soplaba fuerte. Eran las 3 de la mañana. La autopista se extendía recta, infinita, sin un solo vehículo a la vista. Encendí la radio CB para mantenerme despierto. Silencio, ni una voz, hasta que escuché algo, un ruido suave, como estática, y luego una respiración. «¿Unidad 45?» dijo una voz ronca. «Aquí 45», respondí. «¿Quién habla?» «¿No me reconoces?» Me quedé helado. Esa voz era de Ramos, un colega que había muerto 2 años atrás en esa misma ruta, cuando su camión perdió el control en una curva y se incendió. Pensé que alguien me estaba jugando una broma pesada. «Esto no tiene gracia», dije. «Dijiste que me seguirías», respondió la voz. El CB se llenó de ruido y cortó. En el retrovisor, 2 luces aparecieron a lo lejos. Se acercaban rápido. Un tráiler, del mismo modelo que el mío.
con las mismas luces azules en el techo y el mismo número pintado en el costado, solo que el mío estaba delante. ¿Cómo podía haber otro igual? Me orillé para dejarlo pasar, pero el tráiler redujo también. Se mantenía a mi velocidad, detrás, imitando cada movimiento. Aceleré, aceleró, frené, frenó. El sudor me corría por la espalda. A los pocos minutos entré en una curva pronunciada. Las luces del otro tráiler se reflejaron por un segundo en mi espejo lateral. Y entonces lo vi. El asiento del conductor estaba vacío. Pisé el acelerador hasta el fondo. El motor rugió. El velocímetro subió a 120, 130, 140. El otro camión seguía detrás, hasta que, de pronto, desapareció. Ni luces, ni sonido. Nada. Frené de golpe y me bajé, temblando. El aire olía a caucho quemado. Miré hacia atrás. La carretera estaba vacía, pero en el asfalto, justo detrás de mi camión, había marcas de llanta quemada que terminaban en seco, como si el otro vehículo se hubiera desvanecido en movimiento. Me subí sin pensar y seguí el camino con las luces altas. A los pocos kilómetros vi algo que me detuvo el corazón. Un tráiler volcado al costado de la carretera, cubierto de maleza. El mismo modelo, el mismo número, el mismo color. Me bajé. En la puerta oxidada todavía se alcanzaba a leer el nombre pintado a mano: Ramos Transportes. La cabina estaba destruida. Dentro, los restos carbonizados del conductor. Supe en ese momento que lo que me seguía no era su camión, era él, aún recorriendo la misma ruta, atrapado en su último viaje. Desde entonces, cada vez que manejo solo y veo unas luces acercarse en la distancia, bajo el volumen de la radio y miro 2 veces el espejo, porque algunos compañeros nunca dejaron de conducir, solo cambiaron de camino. Si llegaste hasta aquí, ya sabes que la carretera guarda más secretos de los que imaginas. Dale like y suscríbete para escuchar las próximas historias, las que todavía ningún trailero se ha atrevido a contar. Pero ten cuidado, porque la próxima vez que escuches una bocina en la noche, podría no ser de este mundo.